El embarazo es una de las mayores preocupaciones de toda mujer portadora de cardiopatía preconcepcional. El tratamiento de las pacientes embarazadas siempre ha sido controversial, puesto que se debe de valorar el efecto que tiene el tratamiento, no solamente en la madre, sino el efecto que va a tener en su bebé. Son pocos los tratamientos que son completamente seguros. Sin embargo, sí hay muchos que pueden tener efectos moderados o leves en la salud materna y fetal. Así que estaremos dando respuesta a estas y otras preguntas que muy frecuentemente te debes de hacer en tu consulta. Como por ejemplo, ¿son seguros los fármacos beta bloqueantes en la paciente embarazada? ¿Qué consideraciones debo tener en cuanto a su uso? Y si son seguros, ¿cuáles son los fármacos más apropiados para utilizarse? Esta y otras preguntas vamos a dar respuesta en este video, así que te invito a que te quedes hasta el final. La medicina moderna implementa esfuerzos y novedosas estrategias no solamente para garantizar la salud materna, sino también para tener un recién nacido saludable. Aproximadamente el 3% de los recién nacidos se diagnostica una o más malformaciones morfológicas. En los primeros 5 años de vida se descubre otro 3%. A los 18 años se ha descubierto 8 al 10% y tienen una o más anormalidades funcionales. En aproximadamente el 65% no se conoce la causa y se atribuye a factores ocasionados por la ingesta de fármacos, solo en 1 al 5% de estos casos. Actualmente es muy preocupante el alto uso de medicamentos en el embarazo. El 5% de las gestantes sufren de alguna enfermedad crónica preconcepcional, por ejemplo el asma, la hipertensión arterial crónica, diabetes, enfermedades tiroideas y enfermedades gastrointestinales, entre otras, por lo cual deben continuar con algún tratamiento farmacológico. Según los registros de la Organización Mundial de la Salud, indica que aproximadamente el 85% de las gestantes toman uno o más fármacos durante el embarazo y un regular porcentaje lo hace sin prescripción médica. En nuestra realidad, la automedicación es una preocupación constante en la medida que no solo ingieren medicamentos de dudosa procedencia, sino también medicinas alternativas, hierbas, raíces, jugos, a quienes le atribuyen propiedades curativas sin ninguna evidencia científica y con riesgo de efectos deleterios para la madre y para su hijo. La información sobre seguridad de fármacos en la gestión es abundante, pero la mayoría de las investigaciones publicadas son estudios de caso control, registro de las exposiciones del paciente a determinados fármacos o ensayos clínicos realizados en animales. La mejor evidencia científica debería proceder de ensayos clínicos en seres humanos, pero por razones éticas es muy limitada su producción. Tal es el caso de los fármacos beta bloqueantes, que son fármacos que se unen a los receptores beta adrenérgicos y los bloquean, impidiendo su unión a las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina e inhibiendo por tanto su acción. De esta forma, los beta bloqueantes antagonizan las acciones endógenas de las catecolaminas de modo competitivo y reversible. Uno de ellos, el receptor beta 1, que se encuentra fundamentalmente en el corazón, arterias, riñón y adipocitos. Cuando el receptor beta 1 es estimulado por la catecolamina, produce una elevación de la frecuencia cardíaca y la contractilidad cardíaca, así como de la presión arterial. Por consiguiente, el fármaco beta bloqueante produce una reducción de la frecuencia y de la contractilidad, que es la fuerza con la que el corazón se contrae, y evidentemente también disminuye la presión arterial. En consecuencia, estos fármacos se utilizan generalmente para el tratamiento de diferentes alteraciones cardíacas, como por ejemplo trastornos en el ritmo, insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial. Sin embargo, no todos los fármacos beta bloqueantes tienen la misma característica ni todos son cardioselectivos. Por ello, además de su uso, sus diferentes acciones farmacológicas también se emplean en la profilaxis de la migraña y en el tratamiento del temblor esencial, en el glaucoma, en la tirotoxicosis y en la ansiedad situacional. Los efectos adversos de los beta bloqueantes resultan fácilmente predecibles, ya que son extensiones de sus acciones farmacológicas y son dependientes de la dosis. Los más frecuentes efectos son la hipotensión, la bradicardia, la fatiga y la somnolencia. Sin embargo, sus efectos pueden ser modificados por interacciones con otros fármacos. Utilización de los beta bloqueantes durante el primer trimestre del embarazo.
Cuando una mujer embarazada requiere medicación con beta bloqueantes por alguna de las patologías para la que estos medicamentos están indicados, debe realizarse una valoración del beneficio-riesgo para la salud de la madre y del niño y seleccionar el fármaco beta bloqueante más apropiado para su patología. Además, se debe empezar el tratamiento con la mínima dosis que se considere terapéutica y, si fuera necesario, ir incrementándola hasta conseguir el efecto deseado. En la actualidad no existe evidencia de que la utilización de estos fármacos durante el primer trimestre de gestación incremente de forma sensible el riesgo de malformaciones congénitas y se ha estimado que se encuentra entre el 2 y un 6%. Utilización de beta bloqueantes durante el resto del embarazo. Aunque no existe total concordancia entre todos los estudios realizados, podemos destacar que algunos han observado que los beta bloqueantes, cuando se utilizan a lo largo de todo el embarazo, podría producir retraso en el crecimiento intrauterino, a lo que los médicos llamamos recio. Entre otros estudios, se ha observado que el recio solo se produce en los expuestos a atenolol y propanolol, un efecto que se atribuye a la reducción de la perfusión placentaria que sería producida por el efecto de la medicación sobre la frecuencia cardíaca materna. Sin embargo, es difícil separar la acción del medicamento del efecto de la propiedad de enfermedad, hipertensión arterial materna en este caso. Sin embargo, tanto el labetalol como el propanolol y el metoprolol se siguen considerando como los fármacos de primera elección durante el embarazo. Cuando la exposición a estos fármacos, en especial con dosis altas, se produce en las últimas semanas del embarazo previo al nacimiento, hay un mayor riesgo para la aparición de efectos adversos neonatales como la apnea, bradicardia, que es frecuencia cardíaca baja en el bebé, hipoglucemia o glucosa baja en el bebé, y teóricamente también podría producir hipotensión en el recién nacido. Según algunos autores, la hipoglucemia se observa en el 42% de los recién nacidos. El 45% tiene uno o varios episodios de bradicardia. En conclusión, los beta bloqueantes son fármacos que se pueden utilizar durante el embarazo cuando la patología materna así lo requiera. Sin embargo, deben usarse a la menor dosis que sea posible para controlar la enfermedad materna, así como hacer un seguimiento del crecimiento fetal y de su ritmo cardíaco durante todo el embarazo. Además, en el momento del nacimiento y durante las primeras 48 horas se debe hacer un control de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial y de la glucosa en el recién nacido, cuyas madres tomaron beta bloqueantes. En el caso de la glucosa, es muy importante tener presente que con frecuencia la hipoglucemia suele no dar síntomas y sus consecuencias pueden ser graves. Si esta información te ha sido de utilidad, te invito a que te suscribas al canal y compartas la información para que nos ayude a llegar a más.